Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 559. El anciano Zan estaba sentado junto a la puerta, mirando a su nieta y a Jian Gao jugando entre ellos, y sintió una leve calidez en su corazón. De repente pensó en los movimientos de Jian Gao en el patio en ese momento, así que preguntó con algo de curiosidad. Jian Gao, no solía ser un artista marcial, ¿verdad? Jian Gao escuchó esta casa y miró al anciano Zan por un momento, luego pensó que cuanto menos la gente supiera sobre cosas como Shangdian, mejor. Después de todo, el viejo Zan era solo una persona común, por lo que era mejor no involucrarlo en estos asuntos. Así que asintió con una sonrisa y dijo: bueno, cuando era joven, solía aprender artes marciales de un maestro. Así que tengo un poco de habilidad en mi cuerpo. El anciano Zan sonrió y asintió aliviado. Eso es bueno, los jóvenes siempre necesitan tener una habilidad. De lo contrario, serán como nosotros, un fumigador de cultivos por el resto de sus vidas. Hay algunas cosas que no se pueden resolver solo con la fuerza. Pensando en esto, el viejo Zan suspiró, luego regresó a su habitación y sacó el dinero que tanto le costó ganar de más de 2000 yuanes y lo puso sobre la mesa. Al ver esto, Jian Gao miró al anciano Zan con cierta confusión y dijo: viejo Zan, ¿qué quieres decir con esto? Nada significativo, aunque aún no han traído a nadie, será mejor que te vayas, yo arreglaré las cosas aquí. Después de decir esto, el viejo Zan suspiró levemente y habló con una cara algo triste. Aún eres joven, hay algunas cosas que no sabes. Este Shu Qian es el cuñado del matón de Yang Chenwanlong. ¿Qué tipo de persona era Jian Gao? Tenía mucho poder en ese momento. Tenía innumerables hermanos bajo su mando, así que ¿por qué se preocuparía por un simple matón? Por lo tanto, después de escuchar las palabras del viejo Zan, no pudo evitar reír ligeramente y dijo: está bien, déjame este asunto a mí, nada saldrá mal. El anciano Zan sabía que Jian Gao tenía la mentalidad de recompensarlo por su amabilidad, así que se rió amargamente y luego miró a Yin y dijo: Yin, primero regresa a tu habitación, tengo algo que hablar con tu hermano Jian Gao. Yin, que estaba sentada en el regazo de Jian Gao, escuchó esto y miró la cara de su abuelo, sabiendo que tenían algo serio de qué hablar, así que obedientemente despejó la mesa y regresó a su habitación. Solo después de que Yin se fue, el anciano Zan le habló a Jian Gao. Eres joven y vigoroso y tienes artes marciales en tu cuerpo. Entiendo que no tomes a estas personas en serio, pero debes entender que 2 puños pueden te batir 4 manos, ¿verdad? Después de decir esto, el viejo Zan continuó. Había un hombre en nuestra bahía de 30 millas que no creía en el mal y tuvo que luchar contra Shu Qian. ¿Sabes lo que le pasó? Jian Gao miró la expresión seria del anciano Zan y se reía, pero no tuvo más remedio que cooperar con el anciano Zan y preguntó: ¿qué le pasó? Una buena familia fue destrozada por Wanglong, el anciano murió de ira y su nuera fue secuestrada y torturada durante casi medio mes antes de ser liberada. Después de eso, se arrojó al bien. Después de decir esto, el anciano Zan dejó escapar un profundo suspiro. Esta gente. ¡Qué pecado! Un hombre bueno y endurecido fue torturado hasta la locura por ellos. Jian Gao tenía un ligero desprecio por estas personas al principio, pero después de saber estas cosas, su rostro se nubló de tristeza. Jian Gao creía firmemente que a las personas se les llamaba personas porque tenían una línea de fondo en lo que hacían. Saber qué hacer y qué no hacer. Pero lo que Shu Qian y los demás habían hecho era completamente indigno de ser llamado humano, y al pensar en esto, Jian Gao respiró hondo. Miró al anciano Zan y dijo: ¿por qué nadie los llevó ante la justicia después de tal incidente y los dejó enloquecer así? El viejo Zan sabía que él podría ser el próximo en tener mala suerte, así que habló con un sentido de simpatía. ¿Por qué crees que te dejé ir? Esta bahía de 30 millas está bajo el control de este Shu Qian, así que ahí no hay lugar para decir nada. Después de decir esto, el anciano Zan sintió la necesidad de romper a llorar, pensando que había trabajado tan duro para mencionar a Yin.
Nunca había pensado que sería el objetivo de un matón como Shu Qian, y lo que era aún más aterrador era que había un Wan Long detrás de Shu Qian, con el que no podían lidiar. En este momento, lo único que puede hacer el viejo Zan es dejar ir a Jian Bao, después de que todos estos asuntos sigan siendo asunto de su propia familia al final. A pesar de que había salvado a Jian Bao, nunca haría que Jian Yao corriera ese riesgo con él, lo mataría. Jian Yao guardó silencio mientras miraba al viejo Zan, que no dijo una palabra. También entendió los pensamientos del viejo Zan. Las acciones del anciano estaban claras en sus rencores y agravios, pero hubo momentos en que este mundo estaba tan desamparado. Jian Yao respiró hondo antes de mirar al viejo Zan y dijo con voz profunda: Viejo maestro. A partir de hoy, usted es mi abuelo y Yin es mi hermana. No me iré. Después de decir esto, Jian Yao fue a hacer lo suyo, pensando en su mente que era mejor que Shu Qian y los demás se dieran prisa y trajeran a Wang Long aquí. No lo hagas esperar nunca. Tal escoria, sabiduría viva, causó más tragedias, de hecho, si no fuera por el miedo del anciano Zan y Yin. No había absolutamente ninguna forma de que esa persona llamada Wang Long sobreviviera la noche, y ahora tenían que esperar a que llegaran a la puerta por su propia voluntad. El anciano Zan miró la ocupada espalda de Jian Yao y no supo qué decir por un tiempo. Después de pasar estos pocos meses juntos desde que Jian Bao se despertó, el viejo Zan había llegado a conocer un poco a Jian Bao. Quizás Yin solo pensaría que Jian Bao era muy tranquilo, pero el viejo Zan podía oler un toque de homicidio en el cuerpo de Jian Bao. Una persona así nunca podría ser una persona común, y fue por esto que el viejo Zan quería que Jian Bao se fuera tan pronto como acabara de despertar. Justo después de que el anciano terminó de hablar con Jian Yao sobre este asunto de Shu Qian y los demás, Yin salió corriendo emocionada como si de repente hubiera pensado en algo. Hermano Jian Bao, he escuchado que las personas que practican artes marciales también conocen algunas habilidades médicas, ¿verdad? Eres tan poderoso que tus habilidades médicas también deben ser muy buenas, ¿verdad? Jian Bao, que estaba ordenando su habitación, miró a Yin con algo de consternación y luego dijo vacilante después de una mirada con el Elder Zan: No está mal, ¿qué pasa? ¿Hay algo mal contigo? Yin negó con la cabeza y luego miró a su abuelo antes de hablar: Abuelo, dado que el hermano Jian Bao es tan poderoso, ¿por qué no le dejas que le eche un vistazo a mi tío? Después de decir esto, Yin miró hacia Jian Bao y continuó: El cuerpo de mi tío ha estado tosiendo durante años, e incluso tose sangre en otoño e invierno, y el hospital no puede dar ninguna solución. Cuando el Elder Zan escuchó las palabras de Yin por un tiempo, sus ojos se volvieron calientes hacia Jian Bao, el tío de Yin, Zan Tiansen, solía ser una gran persona. Capítulo 560. El tío de Yin era un hombre de negocios que siguió a sus padres en la jungla y viajó a muchos lugares del norte y del sur. Sin embargo, debido a un accidente en la carretera, resultó gravemente herido y también mató a los padres de Yin. Aunque el maestro Zan no le guardaba rencor al tío de Yin. Sin embargo, a la familia del tío le preocupaba que el maestro Zan usara el incidente para exigirles una compensación. Así que las dos familias no se habían unido durante casi una década, aunque el anciano pensó que al final todos éramos familia. Pero el tío se sintió avergonzado de conocer al anciano y, a lo largo de los años, tomó la iniciativa de romper el contacto con él. Fue solo durante las vacaciones de Año Nuevo. Solo le pedía a la gente que le diera algo como muestra de agradecimiento. Pensando en estas cosas, el Elder Zan miró a Jian Yao de arriba abajo una vez antes de preguntar: En general, las personas que corren en el Jianghu saben un poco sobre medicina, ¿es conveniente que le eches un vistazo al indiscutible tío de Yin? Jian Yao miró los ojos expectantes de Yin, luego miró al anciano Zan y se quedó en silencio. Había muchos tipos diferentes de recetas en Shangdian, pero Jian Yao sabía que era cuestionable si los materiales para esas recetas aún se podían encontrar después de todos estos años. Incluso si ese fuera el caso, dado el estado actual de las cosas, incluso si se pudieran encontrar los ingredientes, me temo que la eficacia del medicamento se reduciría considerablemente.
Esto no se debe a que Jiang Ao lo crea sin ningún motivo, sino a que la mayoría de las hierbas chinas ahora se cultivan básicamente de forma artificial. Fue por esto que Jiang Ao no se atrevió a aceptarlo. En esta área de la medicina, incluso la más mínima desviación produciría efectos completamente inesperados. Ying miró expectante a Jiang Ao durante mucho tiempo antes de preguntar tentativamente: «Hermano Jiang Ao, ¿puedes ir a ver a mi tío?» Jiang Ao extendió la mano y tocó la cabeza de Ying, y después de una ligera vacilación, sonrió y dijo: «¿Por qué no puedes ir? Nuestro Ying es tan lindo, por el amor de Ying, deberías ir a ver a tu tío también». Ying abrazó felizmente a Jiang Ao y sonrió, solo para que Jiang Ao todavía sonriera amargamente al anciano Zhang por si acaso. «Definitivamente voy a verlo, pero no puedo garantizar que pueda curarlo, tengo que decir esto desde el principio o lamentaré si te decepciono». El anciano Zhang sonrió, asintió con la cabeza y miró a Jiang Ao y dijo: «Está bien. Ha estado enfermo durante tantos años, él mismo sabe en qué condición se encuentra, así que solo ve y echa un vistazo». Jiang Ao sonrió y asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo con esto, y la niña Ying arrastró a Jiang Ao y comenzó a ayudar a limpiar los platos. Cuando todos empacaron, Ying y el Elder Zhang llevaron a Jiang Ao a la casa del tío de Ying. Las dos familias estaban en realidad a solo 10 kilómetros una de la otra, por lo que cuando abordaron la balsa del maestro Zhang y bajaron río abajo, pronto llegaron al mercado de 30.000 ebai. Dado que las dos familias habían roto el contacto después del incidente, él había instalado su casa en este mercado. Aunque no tenía rostro para encontrarse con el anciano Zhang. Pero para cuidar un poco, también consideró bastante esfuerzo. Ying vino a encender el aparato primero después de echarle un vistazo. Esto es lo que llevó a Jiang Ao a la casa de su tío bajo los ojos ligeramente descontentos de su abuelo. Jiang Ao inspeccionó la casa del tío de Ying y negó levemente con la cabeza, no era mucho mejor que la casa de la familia del anciano. El anciano notó la expresión en el rostro de Jiang Ao, por lo que habló después de un ligero suspiro. Estos años no han sido fáciles para su familia para curarlo. Jiang Ao asintió levemente antes de seguir al anciano y entrar. Pero aún no habían entrado en la casa. Jiang Ao y los demás escucharon el sonido de una discusión desde adentro, y no solo se detuvieron en seco. No estábamos de acuerdo en 50.000 antes, ¿por qué necesitamos 70.000 esta vez? Doctor Liu, todos somos aldeanos. No puede aprovechar el fuego para robarnos. Tan pronto como la voz femenina en la habitación terminó de hablar, una voz masculina habló y dijo lentamente: no hay nada que pueda hacer al respecto, este conjunto de métodos de acupuntura es extremadamente dañino para la energía vital cuando se realiza. Después de decir esto, la voz del Dr. Liu volvió a sonar. Estoy cambiando mi vida por la de su esposo. ¿Todavía cree que $2.000 es demasiado? Después de escuchar estas palabras, la mujer accedió a regañadientes a pesar de estar muy indefensa, justo cuando el médico de medicina tradicional Qin Liu estaba a punto de colocar la aguja. Sin embargo, Jiang Ao empujó la puerta hacia adentro. Mirando hacia la habitación, Liu y Ying, que estaban a punto de darle la aguja a su tío, dijeron: «Espera». El médico chino y la tía Liu miraron a Jiang Ao con una ligera confusión, y la tía incluso habló en estado de shock. «¿Quién eres? ¿Cómo puedes entrar sin el permiso del dueño?» Jiang Ao miró levemente a su tía, que tenía unos 40 años, probablemente porque estaba a menudo en la feria. Ella no hizo ningún trabajo agrícola. Todas sus manos estaban debidamente mantenidas y su figura tenía un toque de encanto. De hecho, había bastantes hombres salivando por ella en todo el mercado de 30.000 ebai. Pero esta mujer era un hombre enfermizo que estaba enamorado de ella. Aunque la extraña enfermedad de su tío se había sumado a los problemas de la familia, la tía mantuvo unida a la familia. El maestro Zhang y Ying entraron lentamente, el anciano miró a su tía y tiró ligeramente de las comisuras de la boca. Hubo un largo silencio antes de que él hablara con un suspiro. «Sanyan, estos años han sido realmente duros para ti». Los ojos de la tía estaban húmedos cuando escuchó las palabras del anciano, y se arrodilló directamente ante él sin decirle una palabra.
Solo ella sabía cuántas dificultades había soportado a lo largo de los años como mujer que había mantenido a una familia. Al ver esto, Yin se acercó apresuradamente, luego ayudó a San Yang a levantarse y dijo: Tía, este es el hermano Jian Bao, es muy poderoso. El doctor Liu miró a Jian Bao y luego preguntó con algo de confusión: Este joven no es el que trajiste la última vez y luego me pediste que lo salvara, ¿verdad? El anciano Zhang sonrió y miró al doctor Liu, asintió y se rió. Así es él. Antes de que dijeras que tardaría al menos un año en despertar, este niño se despertó en menos de medio año. En este momento, al doctor Liu no le importaba su tío, que estaba inconsciente en la cama, se acercó y luego miró a Jian Gao de arriba abajo y gritó maravillado. Comencé a practicar la medicina a la edad de 20 años, y han pasado más de 40 años desde entonces, y nunca había visto a nadie con una capacidad de recuperación tan fuerte. Jian Gao realmente no podía soportar que lo observaran como un animal raro, por lo que se inclinó ante el doctor Liu y sonrió. Estoy agradecido con el viejo señor Liu por haberme dado una mano antes. Jian Gao no era una persona que no entendiera el mundo, y aunque tenía algunas dudas sobre el carácter del doctor Liu, definitivamente no lo mostró en la superficie. Capítulo 561. El doctor Liu sonrió y luego miró al anciano Zhang y dijo: Viejo Zhang, ¿qué estás haciendo aquí? El anciano Zhang sacó casualmente una silla y se sentó, fumando un cigarrillo seco sin decir nada. Fue Yin quien se acercó al doctor Liu y se inclinó frente a él. La salud del tío no ha mejorado, y después de que Jian Bao se despertó, nos dimos cuenta de que sabía un poco sobre medicina. Entonces, en este punto de su discurso, el doctor Liu también entendió que este viejo Zantou había traído a alguien para robarle negocios. Después de todo, era un anciano, por lo que no le dijo nada al anciano Zhang después de sonreír y acariciar la cabeza de Yin. En cambio, miró a Jian Gao por un momento y dijo: Picazón en la garganta y tos, sangre en la flema. La boca está seca y la nariz seca, y el cuerpo tiene calor deficiente. La lengua está roja con poco líquido, el musgo es delgado y amarillo, y se cuenta el pulso. Aunque había muchas recetas y algunos conocimientos de medicina china en Shangdian, simplemente no tenía tiempo para leerlos. Al ver que el médico de medicina tradicional china Liu le había hecho una pregunta, Jian Bao se rascó el cabello y luego dijo con impotencia: Realmente no sé nada de esto. El doctor Liu emitió un leve zumbido, sintiéndose un poco satisfecho consigo mismo, luego continuó preguntando. Ataques de tos. Sangre en el esputo, dolor en el pecho y las costillas, irritabilidad y un pulso estricto. ¿Cómo debo tratar esto? Las sucesivas pruebas hicieron que incluso Jian Gao sintiera un tinte de irritación, pero no tuvo más remedio que inclinar la cabeza en silencio, ya que realmente no sabía estas cosas. El doctor Liu miró a Jian Bao, que estaba inclinando la cabeza y ni siquiera se molestó en burlarse de él, pero volvió la cabeza hacia el anciano Zhang y dijo con indiferencia: Admito que puede tener un cuerpo que conoce sobre medicina. Indiferencia. Aunque Yin no podía entender lo que acababa de decir el doctor Chino Liu, sabía que la otra parte probablemente estaba probando a Jian Bao. Al ver que Jian Gao no podía responder ninguna de las preguntas, no pudo evitar tener lágrimas en los ojos, mientras que el anciano Zhang miró a Jian Gao con un rastro de decepción brillando en sus ojos. No pudo evitar pensar con un suspiro en su corazón que tal vez había sido demasiado codicioso, pensando que si un milagro sucedía una vez, ocurriría una segunda vez. San Yang miró a Jian Gao y luego al anciano Zhang antes de que ella también se quedara en silencio, sabiendo que era mejor que no hablara en este momento. De lo contrario, si ella ofendía al doctor Liu, realmente no habría nadie para salvar la vida de su esposo. El médico chino Liu miró a Jian Gao y habló con una mirada ligeramente presumida en su rostro. Aunque tú, chico, mentiste acerca de poder hacer medicina. Pero también puedo ver que te gusta esta línea de trabajo, así que te dejaré abre tus ojos hoy. Aunque Jian Gao tenía algo de desdén en su corazón. Pero en la superficie, sonrió y dijo: Entonces, por favor, permítame abrir los ojos correctamente, viejo señor Liu.
El médico chino Liu resopló con frialdad y sacó el paquete de agujas plateadas de su propio botiquín, luego ordenó a Sanyan que trajera una mesa y la pusiera en la cabecera de la cama. Solo mira esto, chico, se llama las 12 agujas de oro. Se especializa en tratar los pulmones internos. Mientras decía esto, las manos del doctor Liu se movieron rápidamente, para nada como un anciano en sus 60. Esto fue un poco sorprendente para Jian Bao, pero cuanto más miraba, más profunda era la expresión del rostro de Jian Bao. Para cuando el practicante de medicina tradicional china, Liu, había realizado todas sus técnicas de acupuntura. Ying descubrió que el tío inconsciente había abierto los ojos. Uf, siento que he muerto una vez. Sanyan vio como los ojos de Zhang Tianzhen se abrían y su rostro ceroso gradualmente se volvía rosado, y tan pronto como abrió la boca, no pudo evitar gritar. Maldito fantasma, finalmente te despertaste. Si fueras así, ¿esta casa aún sería tu hogar? Zhang Tianzhen miró la apariencia de Sanyan con los ojos llorosos y movió ligeramente las comisuras de la boca. Luego habló débilmente. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me desmayé de repente? En ese momento, el doctor Liu se acarició la perilla y miró a Zhang Tianzhen con una sonrisa y dijo: no se preocupe. Su enfermedad básicamente se ha curado, así que pídale a Sanyan que pague mi factura de medicamentos. Después de decir esto, el doctor Liu comenzó a empacar sus agujas de plata. Sabía muy bien que este niño enfermo frente a él probablemente no duraría mucho más. A lo sumo, su propio juego de agujas solo podía mantener a Zhang Tianzhen por un tiempo más. Pero no cambiaría el resultado. Cuando llegó aquí, sabía exactamente cuál era la condición de Zhang Tianzhen, y había venido con la idea de sacarle un beneficio más. De todos modos, incluso la reencarnación de la urraca podría no ser capaz de salvarlo de esta enfermedad, y el hecho de que pudiera obligar a Zhang Tianzhen a respirar ya era lo suficientemente impresionante. Sanyan no sabía acerca de estos giros y vueltas, y cuando vio que el cuerpo de Zhang Tianzhen se sonrojaba, realmente pensó que se había curado. Incluso la tarifa de la consulta, que pensó que era un poco cara al principio, se la dio a la doctora Liu con gran generosidad. Pero justo cuando el doctor Liu estaba a punto de irse, Jian Bao se acercó para detenerlo y dijo: espere, doctor Liu, ¿quiere 70.000 yuanes incluso para este truco? Cuando escuchó esto, el corazón del doctor Liu se estremeció, pero luego pensó cómo podía este chico que no sabía nada de nada frente a él ver que había tomado más dinero del que debería. El rostro del médico rápidamente se volvió frío al pensar en esto, luego miró a Sanyan y luego al anciano Zhang y dijo con voz profunda: ¿significa esto que no merezco este dinero? Sanyan vio que la enfermedad de su esposo estaba curada, por lo que no importaba si el dinero estaba allí o no. Además, podría tener que molestar al doctor Liu en el futuro, por lo que se apresuró a decir: ¿por qué no te lo mereces? Se lo di y lo igualaré cuando te lo diga. Zhang Tianzhen no tenía idea de lo que estaba pasando, pero al final era un verdadero hombre de negocios y asumió que Jian Hao estaba tratando de dejarles un poco de dinero. Entonces, después de sonreír, extendió la mano y dijo: olvídalo, será mejor que dejes ir a TCM Liu, ya estoy contento de recuperar mi vida esta vez. El anciano Zhang observó la acción de Jian Hao y no frunció el ceño, estaba dispuesto a creerle a Jian Hao. Pero solo Liu, médico de medicina china, de las preguntas Jian Hao uno no puede responder, él muy de entender la medicina china, piense aquí el viejo Zhang no puede evitar guardar silencio. Se identificó que la pequeña Loli estaba del lado de Jian Hao y cuando vio que todos no le creían a Jian Hao, dijo: hermano Jian Hao, ¿no le creen? Yo le creo. Jian Hao miró a la multitud y se sintió un poco indefenso. Si estas personas frente a él no tuvieran una relación con Yin y el anciano, no se molestaría en prestar atención a si las personas estaban vivas o muertas. Al ver que todos estaban de su lado y que una niña ya no era relevante, el doctor Liu miró a Jian Hao con cierta satisfacción y dijo: niño, ¿no me dejes salir de tu camino?
Jian Gao sonrió levemente, un destello frío en sus ojos. Te aconsejo que te sientes y esperes unos momentos ahora. Si la salud del tío de Ying estaba realmente bien, no estarías preocupado por sentarte aquí por un tiempo, ¿verdad? ¿Usted? Capítulo 562. Después de escuchar las palabras de Jian Bao, el corazón del Dr. Liu se sobresaltó un poco por un momento, y no pudo evitar pensar, ¿podría este joven haber visto algo? Pero aunque su corazón estaba un poco conmocionado, el Dr. Liu sonrió fríamente en su rostro. Luego se sentó tranquilamente y dijo, bien, veré qué se te ocurre hoy. Sanyang no quería que el Dr. Liu se enojara. En caso de que se le pidiera algo en el futuro, inevitablemente sería un poco embarazoso. Toda la bahía de 30.000 era famosa. Solo existía este. El anciano Zan fumó su tabaco seco y miró a Jian Yao con cierta vacilación y dijo, Jian Bao. Verás, esto casi está hecho, ¿verdad? Zhang Tianzhen suspiró impotente mientras yacía en la cama del hospital, pero justo cuando estaba a punto de decir algo, de repente soltó una bocanada de sangre. Su rostro se puso blanco instantáneamente, y Zhang Tianzhen sorprendió a Sanyang. Tianzhen, ¿qué te pasa? Ying también se apresuró y cayó en el borde de la cama para mirar a su tío, y la gran área de color rojo brillante en su pecho, y por un momento estuvo tan asustada que se olvidó de llorar. Cuando el anciano Zan vio tal situación, no pudo evitar recordar lo que acababa de decir Jian Bao, luego miró al Dr. Liu y dijo. Dr. Liu, ¿no lo dijo? ¿No lo dijo? La persona ya estaba bien, ¿por qué resultó así? El viejo Zan había sido bueno con la gente toda su vida y nunca había perdido los estribos indiscriminadamente, pero esta vez no pudo evitarlo. La familia de Sanyang ya había sacado todo el dinero para tratar la enfermedad de Zhang Tianzhen, por lo que estaría bien si este médico chino Liu realmente no pudiera curarlo. Pero fue tan engañoso que el anciano Zhang casi no le dio la espalda al Dr. Liu. Jian Gao miró fríamente desde un lado mientras Zhang Tianzhen vomitaba sangre y luego se desmayaba. De hecho, aunque no estaba seguro exactamente de qué enfermedad tenía Zhang Tianzhen, pero podía sentir que había algo en el cuerpo de Zhang Tianzhen que parecía estar bloqueando sus meridianos, lo que provocó esta tos de sangre y debilidad. En su corazón, el Dr. Liu no pudo evitar sentir un rastro de disgusto. ¿Por qué Zhang Tianzhen se volvió así? Él era el que mejor sabía. Originalmente, Zhang Tianzhen ya no tenía esperanzas, y el hecho de que pudiera renovar con fuerza ese aliento para Zhang Tianzhen con sus propias habilidades ya era el límite. Pensó que mientras hubiera engañado a Sanyang y los demás, cuando él se fuera, el asunto no tendría nada que ver con él. Sin embargo, no esperaba que Jian Gao lo detuviera cuando estaba a punto de irse, y no esperaba que Zhang Tianzhen ya estuviera gravemente enfermo y solo hubiera sido reprimido por tan poco tiempo. El médico chino suspiró y sacó los 70.000 yuanes que había guardado en su bolsillo y miró a Sanyang y dijo, Sanyang. No es que tenga que mentirte, pero debes dejar que lo trate. Pero no hay cura para él. Después de decir esto, ignoró la mirada indignada de Sanyang y continuó. Sé lo que estás pensando, pero no se me puede culpar por esto. El hecho de que pudiera mantenerlo con vida hasta ahora ya está en contra del destino. Ying se arrodilló junto a la cama de Zhang Tianzhen con lágrimas calientes en los ojos. Cuando escuchó las palabras del Dr. Liu, volvió la cabeza y maldijo enojada. Eres un mentiroso. Dijiste que estabas curado. ¿Por qué resultó así? Al escuchar esto, el rostro del Dr. Liu se avergonzó un poco y miró a Ying y la regañó con enojo. ¿Qué diablos crees que eres? ¿Qué sabes? El anciano Zhang había estado trabajando con personas durante tanto tiempo, pero parecía que se había convertido en el objetivo de la intimidación de todos. Después de golpear ligeramente su cigarrillo seco, el viejo Zhang se levantó y se acercó al Dr. Chino Liu. Señalando a Zhang Tianzhen, que estaba acostado en la cama del hospital y vomitando sangre, dijo con voz profunda. Viejo Liu, nos conocemos desde hace 20 o 30 años, y tú creciste viendo a Tianzhen. ¿Qué crees que debería hacer sobre esto? El Dr. Liu puso los ojos en blanco y le dijo con indiferencia al anciano Zhang.
¿Crees que quiero conocerte? El dinero es el rey para mí, sin mencionar el hecho de que este niño no se puede salvar en primer lugar. Jian Bao se llevó las manos al pecho y se burló de las palabras del doctor Liu y dijo: ¿Qué pasa si estoy curado? ¿Qué dirás? El doctor Liu resopló y ni siquiera se molestó en prestar atención a Jian Bao. Ni siquiera conocía los síntomas básicos del calor seco que daña los pulmones, y mucho menos de dar una receta. ¡Qué punk! El médico de medicina china Liu sintió que se estaría insultando a sí mismo si le prestaba una sola palabra de atención. Jian Gao vio que el doctor Liu lo estaba ignorando y sacudió la cabeza y dijo: ¿Te gusta el dinero, no? Bien, si no puedo curar a Zhang Tianzhen. Si no puedo curar a Zhang Tianzhen, el asunto no tiene nada que ver contigo hoy, y puedes tomar el dinero como de costumbre. Al escuchar esto, el doctor Liu no pudo evitar sentirse un poco conmovido, pensando que este niño no sabía nada sobre medicina de todos modos, y mucho menos sobre curar personas. El cuerpo de Zhang Tianzhen ha sido observado por él mismo todo el tiempo, ¿podría haber cambios que él no conoce? Él dijo: si realmente cura a este niño enfermo, puede quedarse con mi farmacia. Jian Gao resopló y no dijo nada duro, pero caminó hacia adelante y levantó suavemente a Yin y dijo: Yin es una buena chica, no llores, ve con el abuelo a la habitación de al lado y siéntate un rato. Cuando salga el hermano, el tío de Yin estará bien. Después de escuchar esto, Yin volvió la cabeza y miró a Jian Bao, luego asintió y dijo: está bien, Yin hará lo que le digan. Cuando Sanyan escuchó las palabras de Jian Bao, un rayo de esperanza se elevó gradualmente en sus ojos, y si Jian Bao realmente pudiera hacerlo. Si no podía, ¿por qué podía saber que el doctor Liu estaba mintiendo? El viejo Zhan obviamente había pensado en lo mismo que Sanyan, y después de un momento de contemplación, le dio a Jian Bao una mirada profunda. Jian Bao, si realmente puedes salvar a este niño Tianzhen, este asunto de hoy se considerará una devolución de mi amabilidad. Jian Bao se rió levemente 2 veces, luego miró al anciano Zhan y dijo: abuelo, no necesitas ser así, aunque no sé mucho sobre medicina, resulta que conozco un pequeño truco. Después de escuchar esto, el doctor Liu le dio a Jian Gao una mirada desdeñosa, incluso él no pudo salvar a la persona, ¿podría un chico peludo que no sabía nada salvarlo? Después de pensar en esto, el doctor Liu se burló y dijo: me gustaría ver qué trucos tienes para traer de vuelta a ese punk. Después de decir estas palabras, el doctor Liu cerró la puerta de un portazo y se fue, llevándose los 70.000 yuanes cuando se fue. Para él, quizás estos $70.000 ya estaban en su bolsillo. Si no le hubiera preocupado que la muerte de niño enfermo arruinara su propio letrero, ni siquiera se habría molestado en hacer esta apuesta con Jian Bao. Originalmente, todavía se estaba preguntando cómo terminar con este asunto, pero ahora era bueno que un tonto tuviera que saltar y tomar esta papa caliente. Yin observó con odio mientras el doctor Liu salía de la habitación y maldecía: eres un hombre malo. No te vayas. El anciano Zhan le hizo un gesto a Yin, luego tiró de Sanyan para mirar a Jian Gao y dijo: Jian Gao, pase lo que pase, te dejaré Tianzhen. Mientras decía estas palabras, había un indicio de oración en los ojos del anciano Zhan, además de desesperación. Capítulo 563. Para el Elder Zhan, el hecho de que Zhang Tianzhen fuera entregado a Jian Gao en este momento era un caballo muerto. Todo el cuerpo de Sanyan parecía haber perdido su alma, una hermosa y encantadora niña estaba muerta de miedo después de ver a Zhang Tianzhen vomitar sangre. Durante muchos años, Sanyan había tenido la esperanza de que Zhang Tianzhen se curara, para que no fuera en vano que había trabajado durante tantos años. Desafortunadamente, la doctora Liu había destrozado todas sus ilusiones. Incluso se rió de ella con frialdad. Durante muchos años se había enfrentado al ridículo de los demás y había confiado en este pensamiento para sostenerla, y ahora su único pensamiento se había ido. El anciano Zhan miró a Sanyan y suspiró, sacudiendo ligeramente la cabeza y dijo: Sanyan, no te desanimes, todavía está Jian Bao. Después de decir esto, el anciano Zhan y Yin ayudaron a Sanyan a salir lentamente. Sanyan pasó al lado de Jian Gao y se detuvo ligeramente.
Volvió la cabeza y movió las comisuras de la boca, en un momento había esperanza y oración en sus ojos, al momento siguiente se oscureció. Hermano pequeño. Puedes decir que el Dr. Chinryu nos está mintiendo, así que también debes tener un poco de habilidad. Hablando aquí, Sanyan miró a Zhang Tianzhen, quien estaba acostado en la cama en un estado de incertidumbre sobre su vida y su muerte y continuó hablando. Si realmente no funciona, solo dale una dolorosa. En este punto de la conversación, también se pudo ver cuán desesperado estaba Sanyan por Zhang Tianzhen. Jian Gao guardó un poco de silencio durante un rato antes de mirar al anciano cuyo rostro estaba un poco sombrío y le dijo en voz baja a Sanyan. No te preocupes, podrás verlo cuando termine en un rato. Después de decir esto, Jian Gao los envió fuera de la habitación. El médico Chinryu se paró fuera de la puerta con un pavoneo, mirando a Jian Gao con una sonrisa fría, llevando su propia caja de medicinas. Él todavía era la autoridad aquí, un pequeño mocoso desconocido fue salvado por él mismo, y ahora se atrevía a decir que podía salvar a alguien a quien no podía salvar. Pensando en esto, el Dr. Liu no pudo evitar burlarse mientras hablaba con Jian Gao. No se apresure, tómese su tiempo, estaré esperando afuera. Jian Gao asintió con una sonrisa fría antes de cerrar la puerta detrás de él. No le importaba si el maestro Zhang y Ying sabían su secreto, pero el médico Chinryu y Sanyan eran forasteros después de todo. Si no fuera así, habría podido hacer un movimiento directo. Aunque el cuerpo de Zhang Tianzhen parecía serio en la superficie, en realidad, su cuerpo era simplemente una cierta cantidad de materia extraña que se había acumulado entre sus pulmones y órganos internos. Por lo que el Elder Zhang le había revelado anteriormente, era probable que este Zhang Tianzhen hubiera estado caminando en algunos lugares polvorientos y brumosos durante mucho tiempo. Esto, junto con el hecho de que se había lesionado accidentalmente los pulmones antes, lo había llevado a su estado actual. Pensando en esto, Jian Yao tenía un plan en mente, así que después de mover un poco su cuerpo, miró a Zhang Tianzhen acostado en la cama del hospital con una sonrisa malvada. Practiquemos con este tipo. Jian Yao cerró los ojos y miró el tratamiento para las lesiones pulmonares en Shangdian, y en poco tiempo encontró docenas de tratamientos. Solo había 3 tipos de métodos de tratamiento, uno era masaje, uno era acupuntura y el otro era medicina china. Aunque estos métodos también podrían salvar la vida de Zhang Tianzhen, el efecto fue demasiado lento y Zhang Tianzhen no pudo esperar tanto tiempo para recibir el tratamiento. Justo cuando se sentía un poco ansioso por esto, una solución apareció de repente ante sus ojos. El cuerpo humano combina la sangre del cielo y la tierra en uno. Es el más extraño del mundo, pero todo en el cielo y la tierra tiene un aura, y el cuerpo es el mismo. Estas palabras fueron las primeras en reflejarse en la mente de Jian Bao, y no pudo evitar estar intrigado. La esencia, la energía vital y la energía divina pueden ser todas la energía espiritual del cuerpo humano, y una de las 3 no puede faltar. Cuando vio esto, Jian Yao casi se echó a reír. Puede que no tenga ningún otro ki, pero había estado cultivando este ki durante mucho tiempo. Así que leyó este método con atención, para que la verdadera curación del ki pudiera tener un efecto milagroso en el paciente. Se usa a menudo para desbloquear los meridianos, desintoxicar la suciedad y eliminar el veneno. Al ver esto, Jian Gao volvió lentamente a sus sentidos, luego se sentó en la cabecera de la cama de Zhang Tianzhen con una leve sonrisa y tomó su mano, luego se concentró en la meditación. Jian Gao siguió el método secreto sobre el que había leído en el Shangdian e hizo que su verdadero ki fluyera lentamente de la palma de Zhang Tianzhen. Originalmente solo quería ayudar a Zhang Tianzhen a sanar y dejarlo así. Pero luego pensó en cuánto valoraba el anciano Zhang a este hombre. Así que con un leve suspiro, dio un fuerte empujón a su verdadero ki. Sabía que era peligroso hacerlo y que, si no tenía cuidado, tal vez no pudiera curar a Zhang Tianzhen, pero él mismo se sentiría agobiado por ello. Pero mientras siguiera el método secreto en Shangdian, no debería pasar nada. Jian Yao todavía tenía una gran confianza en Shangdian. Afuera de la puerta, el Dr. Liu se burló y miró al anciano Zhang, que estaba sentado en el suelo fumando un cigarrillo seco, y resopló.
Todos ustedes fueron testigos de la apuesta que ese mocoso hizo conmigo dentro. No es mi negocio si ese niño enfermo muere. Yin apoyó la cabeza en el regazo del anciano Zan y cuando escuchó esto, Yin miró a la doctora Liu con lágrimas en los ojos y maldijo con enojo. Gracias a mi abuelo que dijo que eras una buena persona, nunca pensé que lo eras. Tal persona. San Yang se apoyó contra el pilar de la habitación, haciendo oídos sordos a las palabras de Liu. Para ella, todo no tenía sentido ahora, y ni siquiera pensó que Jian Hao podría salvar a Zhang Tianzhen. Todo lo que podía pensar era qué hacer después de la muerte de Zhang Tianzhen y si debía seguirlo al funeral. En esta vida, se había casado con Zhang Tianzhen, y moriría con él. Porque este era el hombre que había elegido. San Yang estaba orgullosa de sí misma, y en su vida nunca había sentido remordimiento por nada de lo que había hecho. Pero solo había una cosa que la hacía sentir culpable. Con esto en mente, San Yang se volvió hacia el maestro Zhang Yin y se arrodilló. Papá, lo que pasó antes. Me equivoqué, y estoy aquí para hacer las paces contigo y pedir perdón a Yin también. El viejo Zhang prohibió su tabaco seco. El arrodillamiento de San Yang hizo que toda su persona pareciera como si hubiera envejecido 10 años. Yin miró a San Yang desde un lado y se quedó un poco aturdida, luego se apresuró a sujetar a San Yang del brazo y dijo: Tía. ¿Qué quieres decir con eso? Levántate rápido. San Yang negó con la cabeza y gentilmente apartó la mano de Yin y sonrió amargamente. Yin, todo es culpa nuestra por lo que les pasó a tu mamá y a tu papá. También es porque no tuvimos la cara para verte después de tantos años de no venir a ver a papá. Cuando dijo esto, San Yang miró al anciano Zhang y dijo: Tianzhen se va hoy, así que San Yang está aquí simplemente para hablar de las cosas, para no dejar ningún nudo en tu viejo corazón. Después de escuchar las palabras de San Yang, el elder Zhang suspiró levemente y dijo: Que lo pasado sea pasado, los vivos son siempre más importantes que los muertos. El maestro Zhang ya estaba medio muerto en la tierra, así que cuando escuchó las palabras de San Yang, ¿cómo podrían no saber lo que estaba pensando? Pero no podía vigilar a San Yang las 24 horas del día, la había visto claramente desde el día en que se casó con un miembro de la familia Zhang. Capítulo 564. Yin todavía era joven, pero era más sensible porque era una niña. Al escuchar la conversación entre su abuelo y su tía, pareció haber sentido algo y miró a San Yang sin comprender. Tía. ¿Vas a dejar a Yin solo? Mientras decía esto, las lágrimas de Yin volvieron a fluir, sollozando mientras miraba a San Yang con lástima. Había perdido a sus dos padres desde que era joven, y el tío que le quedaba no la había visitado durante muchos años debido a este asunto. Solo durante el Año Nuevo Chino y los festivales le pidió a la gente que le enviara algunas cosas. Solo cuando Yin la conoció en el mercado pudo sentir un poco de calidez familiar. Para Yin, esta tía rara vez volvía a casa. Esta tía, que rara vez volvía a casa, era como su propia madre. Debido a esto, Yin podría ser petulante con los demás, pero siempre fue muy buena con su tía. Tía, por favor no dejes a Yin solo, te lo ruego, tía. Yin tiene miedo. Ante estas palabras, Yin no pudo contenerse más y se arrojó a los brazos de San Yang, llorando amargamente. Las lágrimas brotaban de los ojos de San Yang, no quería dejar sola a Yin, pero su hombre se iba, así que, ¿cuál era el punto de vivir? El doctor Liu se rió fríamente 2 veces ante la escena que tenía ante él. En sus muchos años de carrera, realmente había visto demasiadas vidas y muertes. Todas estas cosas, ya las había visto hace mucho tiempo e incluso era inmune a ellas. El anciano Zhang no pudo evitar tener disgusto en sus ojos después de mirar levemente al doctor Liu. Anteriormente, pensó que aunque este médico chino Liu era un poco codicioso de dinero, esta escena de hoy lo había hecho ver completamente a través del médico chino Liu. El anciano Zhang siempre había creído que lo que más temía como médico no era defraudar a la familia, sino darles falsas esperanzas. Mirando al doctor Liu, que parecía estar un poco molesto, el viejo Zhang se burló y dijo: Viejo Liu, no te preocupes, no le diré a nadie que hiciste esto hoy.
El doctor Liu asintió con arrogancia después de escuchar estas palabras, pero no dijo nada. El tiempo pasó lentamente. Después de casi 2 horas, el doctor Liu no pudo esperar más. ¿Por qué no sale? Es mocoso, no puede estar arrastrando los pies allí sabiendo que es imposible. Yin estaba cansada de llorar y descansaba en los brazos de Sanyan, cuando la voz del doctor Liu sonó un poco más fuerte, despertó a Yin y se encogió de nuevo en los brazos de Sanyan con una mirada de miedo. Cuando Sanyan vio que Yin estaba asustada por el doctor Liu, volvió la cabeza como una leona protegiendo a sus cachorros y le dio al doctor Liu una mirada fría. Te aconsejo que bajes la voz y no te metas conmigo, o sufrirás las consecuencias. Esta bahía de 30 millas en la medicina china, el doctor Liu había visto muchas cosas. Para decirlo de mala manera. También era alguien que había atravesado grandes tormentas y olas, así que, ¿cómo podría importarle una mera amenaza de una mujer? Pero mirando a los ojos de Sanyan. No se parecían en absoluto a los ojos de una persona viva. El doctor Liu no pudo evitar murmurar. Si es más pequeño, ¿por qué da tanto miedo? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la puerta de la habitación crujió repentinamente y fue Jian Yao quien la abrió. Los 4 volvieron la cabeza para mirar a Jian Yao casi al mismo tiempo. Solo las expresiones en sus caras eran diferentes. El Elder Zan estaba expectante con sus ojos, mientras que Sanyan estaba desesperado, y Yin tenía curiosidad en sus ojos y el médico chino Liu. Él resopló y luego miró a Jian Bao y dijo: «Pequeño mocoso. ¿Puedo irme ahora?» Jian Bao se sentó en el umbral con el rostro pálido, primero mirando al anciano Zan y Sanyan y a los demás con una sonrisa y un asentimiento. Solo entonces, sin aliento, rozó los labios con el doctor Liu y dijo: «¿Ir? ¿A dónde quieres ir? No olvides la apuesta entre nosotros, para que puedas quedarte obedientemente con el dinero». Al principio, el doctor Liu parecía un poco arrogante, pero después de escuchar las últimas palabras de Jian Bao, se congeló levemente y no pudo evitar decir con enojo: «Niño, no olvides la apuesta que hiciste conmigo, el dinero es mío si no puedes salvarlo». Jian Bao sonrió levemente y luego miró al doctor Liu sádicamente y se rió. «Bien, el dinero es tuyo solo si la persona no se salva, pero ahora que la persona está salvada, ¿quién eres tú para tomar el dinero?» Después de decir esto, Jian Bao hizo una pausa. Luego continuó hablando: «Oh, claro. Me haré cargo de esa tienda de medicinas tuya, parece estar aquí mismo en el bazar, ¿verdad?» Yin escuchó a Jian Bao decir que la gente se había salvado. Mientras gritaba en voz alta por su tío, entró trotando en la habitación. Todo el cuerpo de Sanyan estaba estupefacto. Mirando a Jian Bao por temor a que algo pudiera estar un poco mal en su rostro. Después de lo que le sucedió al doctor Liu, Sanyan no pudo soportar más golpes ahora. Estaba preocupado de que Jian Bao fuera como el doctor Liu, solo quería el dinero, así que vino a engañarse a sí mismo. El maestro Zan, que había estado sentado a un lado durante casi 2 horas, tenía la misma expresión en su rostro en este momento. Pero pronto salió la voz de sorpresa de Yin. «Tío. Tío, ¿cómo te sientes?» Después de un largo silencio, la voz de Zan Tianzeng sonó en la habitación: «El tío está mucho mejor, ¿por qué los ojos de Yin están rojos?» ¿Lloró? Yin se secó los ojos y dijo: «Yin no está llorando, Yin está demasiado feliz, ¿está bien el tío?» Después de que salió el sonido de los dos hablando, Sanyan se puso de pie lentamente y entró con pasos tambaleantes. El viejo maestro Zan también estaba llorando mientras seguía a Sanyan. Jian Bao no le había fallado. No había fallado, Mirando a Zan Tianzeng, quien estaba apoyado contra la cama y sostenía la mano de Yin, Sanyan y el Elder Zan también se agacharon y lloraron con dolor de cabeza. Al mirar la escena frente a él, Jian Bao, cuyo verdadero ki estaba casi agotado, también sintió una gran satisfacción en su corazón interior. Por supuesto, solo una persona en la escena se sintió desesperada, y ese fue el médico chino Liu. Miró la apariencia de Zan Tianzeng uno tras otro y susurró que esto era imposible, esto no era posible. Jian Gao soltó una risa malvada antes de mirar al doctor Liu y decir:
Lo que es imposible. Si no me crees, puedes entrar y echar un vistazo por ti mismo, no soy el mismo que tú. Después de mirar con odio a Jian Bao, que estaba sentado en el umbral con el rostro pálido, el doctor Liu entró y luego habló en voz alta. Apártate de mi camino. Con estas palabras, empujó a Yin y luego agarró la mano de Zhang Tianzhen para controlar su pulso sin más preámbulos. Cuanto más se tomaba el pulso, más asombrado estaba y más exclamaba que era imposible. El pulso de Zhang Tianzhen era constante y fuerte, no se parecía en nada a una persona que acababa de recuperarse de una enfermedad grave, ni siquiera a una persona que había estado gravemente enferma. Tal situación era simplemente imposible, totalmente imposible. Pero algo así estaba sucediendo difícilmente ante los ojos de uno. ¿Cuál sería la consecuencia de que algo completamente imposible sucediera frente a los ojos de uno? Magia demoníaca. Este debe ser un hechizo demoníaco. Es completamente imposible. El anciano Zhang y Sanyan miraron al doctor Chino Liu inexplicablemente, sin querer hablar mucho con él. Para Sanyan, mientras recuperara a su hombre, no le importaban un comino los hechizos demoníacos o no. Y el maestro Zhang tenía la misma opinión que Sanyan, al ver la mirada inaceptable del doctor Chino Liu. El elder Zhang sonrió antes de hablar. Viejo Liu, será mejor que seas bueno, dejes el dinero y te vayas. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.